Bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy aprenderemos qué significan los diferentes valores de una ficha técnica de césped artificial para fútbol. Esto nos permitirá entender y comparar los diferentes modelos y de esta forma podremos saber cuál es más interesante para nuestra instalación deportiva. Quédate con nosotros. Tipo de hilo: fibras monofilamento rectas, filamentos extruidos con sección transversal variable. La forma de la fibra desempeña un papel importante en la apariencia del césped artificial, rendimiento y sensación al tacto. Fibras fibriladas. Estas fibras se fabrican mediante extrusión de láminas que posteriormente se cortan en cintas que finalmente son fibriladas con un patrón específico que permite que la fibra se abra durante el cepillado posterior. Fibras monofilamento texturizadas. Estas fibras se utilizan sobre todo para pistas de pádel y pistas de tenis. Se fabrican mediante un proceso puramente mecánico. En este proceso se emplea una corriente de aire caliente para darle forma al hilo y una corriente de aire frío para fijar la forma. Tenemos dentro de este tipo de fibras de alto volumen para zonas de raíces y zonas superiores y fibras de bajo volumen que ofrecen un aspecto más natural. Fibras knit de knit, llamadas o conocidas comúnmente como fibras KDK. Este tipo de fibras son fibras texturizadas con curvatura uniforme, adecuadas para aplicaciones con requerimientos especiales de planidad y uniformidad. Permite mejorar la previsibilidad y comportamiento de la pelota. En el proceso knit de knit se realiza un primer tuftado que nos permite un preciso control de la estructura y densidad del hilo, y la forma del hilo nos permite controlar la forma del hilo. Posteriormente se somete a un tratamiento térmico para fijar los bucles, es decir, se sumerge en agua caliente y posteriormente se deja enfriar y se realiza un cuidadoso destejido. El resultado es un hilo rizado, no abrasivo y de resistencia y durabilidad excepcionales. Composición del hilo: 100% polietileno UVA estabilizado. 100% polietileno. Para hablar del polietileno tenemos que hablar de las poliolefinas, que son polímeros formados a partir de olefinas simples como el etileno, propileno, butenos, isoprenos y pentenos, o copolímeros y varias modificaciones. Se denomina poliolefina a todo aquel polímero obtenido mediante la polimerización de olefinas. Para obtener las poliolefinas, primero deben ser purificadas debido a la alta sensibilidad que presentan las reacciones de polimerización a la presencia de ciertos contaminantes. Posteriormente se envían al reactor y posteriormente se produce la separación del monómero de una forma relativamente sencilla. Y finalmente se realiza una extracción de polímero y trazas de monómero y o disolvente. Estas son el grupo más numeroso de termoplásticos. Los termoplásticos más importantes son el polipropileno, producto de la polimerización catalítica del polipropileno y que está en desuso como materia prima para césped artificial para fútbol, ya que se deteriora con rapidez por la abrasión del calzado del deportista. El polietileno, formado a partir de etileno a muy alta presión. El polímero que más se utiliza es un grado conocido como C4, pero los fabricantes de hilo que mejor calidad tienen utilizan el grado C8, que es un material más puro y resistente. El grado C4, que es buteno de polietileno lineal de baja densidad, es económico, muy flexible, ofrece una menor resistencia a la tensión y ofrece una buena resistencia química. El grado C6 es económico, muy flexible y es resistente, tiene una resistencia media a la tensión y buena resistencia química. Y el grado C8, octeno de polietileno lineal de baja densidad, es una variante del polietileno lineal de baja densidad que incorpora el octeno como comonómero.
Ofrece una mayor resistencia a la tracción y al desgarro, excelentes características de flujo de fusión y muy buena resistencia química. UVA estabilizado. Esto implica que se ha aplicado un estabilizador a la resina para aumentar la estabilidad del hilo frente a los rayos UVA y protegerlos de la degradación. Los estabilizadores son sustancias químicas que detienen la reacción química conocida como fotodegradación, que se produce cuando ciertos componentes conocidos como cromóforos, que son un conjunto de átomos de la molécula responsables del color, absorben la radiación ultravioleta, provocando una degradación fotooxidativa, que inicia una reacción en cadena de rotura de cadenas poliméricas, provocando un deterioro de las propiedades mecánicas del hilo. Decitex es una unidad de medida de la industria textil. Se define como la masa en gramos de 10.000 metros de hilo. Dicho de esta manera, podríamos pensar que, al igual que ocurre en la industria textil, esta unidad de medida nos dice la calidad del hilo, pero no es del todo cierto. Debemos tener en cuenta que, en el mundo del césped artificial, cuando decimos Decitex, realmente nos referimos a filament text, es decir, al conjunto de hilos con el que tejemos el césped artificial. Por ejemplo, si tenemos un césped artificial de 12.000 Decitex que hemos tejido con 6 hilos, tenemos que 10.000 metros de cada hilo pesan 12.000 Decitex partido 6 hilos igual a 2.000 gramos. Si tenemos un césped artificial de 16.000 Decitex que hemos tejido con 8 hilos, tenemos que 10.000 metros de cada hilo pesan 16.000 Decitex partido 8 hilos igual a 2.000 gramos. Por lo que vemos que, aunque en las fichas técnicas tengamos un césped de 12.000 Decitex y otro de 16.000 Decitex, la calidad de hilo de ambos modelos a priori es exactamente la misma. Podemos obtener la sección del hilo de la siguiente forma. Obtenemos el diámetro teórico, que sería igual a la raíz de 4 por 10 elevado a menos 6 por los Decitex, partido pi por ρ, donde ρ representa la densidad del material en gramos por centímetro cúbico. De esta forma obtenemos un diámetro teórico en centímetros. Con este diámetro teórico en centímetros podemos sacar la sección del hilo, que sería igual a pi por pi r cuadrado, es decir, lo mismo que pi por d elevado a 2 partido 4. Si quisiésemos calcular los Decitex mediante el método general del Manual de Métodos de Ensayo FIFA, tendríamos que operar de la siguiente forma. Extraemos 20 mechones completos de césped artificial. Raspamos el residuo de látex con unas pinzas. Medimos la longitud de cada mechón con una precisión de milímetros y anotamos la suma de los 20 mechones, que será L sub 20. Pesamos los 20 mechones limpios, que será W sub 20. Este valor estará en gramos. Y los Decitex serán W sub 20 por 10 elevado a 7 partido L sub 20. Anchura del hilo. Es la anchura geométrica del hilo. Espesor. Para definir el espesor tenemos que recurrir al Manual de Métodos de Ensayo FIFA, FIFA Method 25, que define el espesor como el diámetro máximo de un círculo inscrito en la sección de la fibra o hilo. Galga. La galga es la distancia expresada en pulgadas entre dos líneas de puntadas entre el número determinado de líneas de puntadas. Las galgas más utilizadas son fútbol, 3/4 y 5/8, jardinería, 3/8, pádel, tenis y golf, 3/16, y para modelos multisport utilizamos 3/8 y 5/16. Debemos tener en cuenta que una pulgada son 2,54 centímetros. Para entender mejor este concepto vamos a ver unos ejemplos. Galga 3/4.
significa que en 3 pulgadas, 7,62 centímetros, tenemos 4 filas de puntadas. El 3 hace referencia a las pulgadas y el 4 al número de filas de puntadas. Galga 3/4. Galga 5/8. Significa que en 5 pulgadas, 12,70 centímetros, tenemos 8 filas de puntadas. Galga 3/8. Significa que en 3 pulgadas, 7,62 centímetros, tenemos 8 filas de puntadas. Tipo de tufting. El tufting es el proceso más común de producción del césped artificial. Básicamente, una máquina de tufting es una máquina de coser que coloca las fibras en un soporte llamado backing, formando un mechón con forma de U que posteriormente, por medio de unas cuchillas, se cortarán. Pueden ser de dos tipos: tufting en línea y tufting en zigzag. Altura del hilo. Es la longitud del hilo, medido sobre el soporte primario. No debemos confundir este valor con la altura en construcción. En este último caso, sería la altura medida desde la base sobre la que se encuentre instalado el césped artificial, es decir, la altura del hilo más la altura del backing. Peso del hilo. Es la cantidad en gramos de fibra o hilo que tenemos en un metro cuadrado, incluyendo la forma de la base de los mechones, pero excluyendo cualquier compuesto de soporte adherido al hilo. El procedimiento para la determinación de este parámetro se debe realizar según la norma ISO 8543. Puntadas por metro. Es el número de puntadas que hay en un metro lineal. El procedimiento de medición según la norma ISO 1763 sería medir la distancia con una regla de 100 milímetros de un metro entre la mitad de las puntadas 0 y 1 y entre las puntadas 63 y 64 en el caso del ejemplo, y contaríamos 63 puntadas. Densidad de puntadas. Se refiere al número de puntadas que hay en un metro cuadrado. Su determinación se realizará según la norma ISO 1763. Backing. El backing es uno de los componentes clave, ya que debe garantizar el anclaje del hilo y proporcionar peso adicional para aumentar la estabilidad. En un backing nos encontramos las siguientes capas. Backing primario, que consiste en tela tejida o no tejida, fabricada en poliéster o polipropileno de alta resistencia, sobre la que se cosen las fibras del césped artificial. Los tipos más utilizados son una capa de polipropileno más malla de refuerzo, una capa de polipropileno más capa no tejida y doble capa de polipropileno. El polipropileno es un material muy usado, ya que aporta una impresionante estabilidad dimensional y muy buena resistencia a la humedad y durabilidad. Backing secundario, que consiste en un recubrimiento que fija el hilo al backing primario y mejora la estabilidad del sistema. Los materiales de recubrimiento más utilizados hasta ahora son revestimiento de látex o SBR. Más económico que el poliuretano, ofrece un buen equilibrio economía-durabilidad. Menos estable a largo plazo. Mantiene las fibras ancladas de forma eficiente durante la vida útil del césped artificial, pero es menos estable en el tiempo que el poliuretano. Puede verse reducida la resistencia del anclaje del hilo en condiciones de humedad extrema a medio y largo plazo. Drenaje eficiente. Facilita el drenaje mejorando en este aspecto al poliuretano. Revestimiento de poliuretano. Es más caro que el revestimiento de látex. Mayor resistencia a la tracción y al desgarro, debido a la mejor penetración del poliuretano entre las fibras del césped artificial y entre las fibras del backing primario. Mayor estabilidad a largo plazo. Incluso con condiciones climáticas extremas, no se desmorona ni se deteriora. Peso reducido. Puede incrementar los problemas de estabilidad dimensional con bases elásticas con un coeficiente de dilatación muy distinto al césped artificial, pero simplifica los procesos de transporte e instalación.
Peso total. Se refiere al peso total del producto en gramos por metro cuadrado, una vez fabricado el césped artificial. El peso total debe ser igual a peso del hilo más peso del backing primario más peso del backing secundario. Permeabilidad, drenaje de agua y tasa de infiltración. El sistema más habitual para permitir el paso de agua a través del backing consiste en realizar perforaciones uniformemente distribuidas. No debemos confundir la infiltración con la permeabilidad. La infiltración es el caudal que atraviesa la superficie y la permeabilidad es el caudal en función de un gradiente dado. En una ficha técnica de césped artificial encontraremos la infiltración únicamente del césped artificial sin rellenos, expresada como volumen de agua por unidad de superficie y tiempo. Pero el requerimiento FIFA, de mayor o igual de 180 mm por hora, está basado en la permeabilidad, usando un infiltrómetro de anillo único de diámetro 300 más menos 2 mm, sellado con una abrazadera o con un sellador. La permeabilidad es definida como el índice de infiltración a través del césped artificial debido a la gravedad. Se calcula midiendo el tiempo que tarda la lámina de agua en alcanzar una altura determinada entre dos marcas verticales. Puede medirse para un componente de un sistema, por ejemplo una base elástica o un césped artificial, o como un sistema total, césped, rellenos y base elástica si lo hubiese. El resultado de la tasa de infiltración y su C es la altura que ha bajado la lámina de agua, normalmente 20 milímetros, F sub WC, dividido entre el tiempo en horas que ha tardado en bajar el nivel de agua, T sub C. Esto es todo por hoy. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo. Si te ha gustado el vídeo, no olvides dejar un like y si aún no estás suscrito, hazlo y únete a nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo.